Bien, Tiro al Blanco de nuevo aquí con ustedes. Yo quiero socializar unas líneas que escribí en el día de ayer, que son una especie de síntesis frente al actual momento político y la manera de abordarlo desde los movimientos en lucha. Es un texto no muy largo, lo vamos a reducir a un segmento, pero quiero que quede en la percepción de todos y todas ustedes esta síntesis. El discurso del presidente Medina ante la Asamblea Congresual reforzó la empecinada determinación del régimen político establecido con características de dictadura constitucional de seguir obstruyendo el reclamo popular que exige el fin de la impunidad, así como el conjunto de demandas concretas planteadas durante todo el año 2017 y en lo que va de 2018. El presidente de la República ha cerrado toda posibilidad de aceptar cambios, aún muy limitados, y en ese orden y en todo lo que concierne al control que ejerce sobre las instituciones del Estado, incluido lo relativo a un sistema electoral a todas luces fraudulento, está mostrando a la vez su voluntad continuista a cualquier precio y prefiriendo una fórmula reeleccionista que garantice la permanencia del régimen y el reino de las impunidades que ha establecido, incluyendo la propia. Esa posición en lo esencial es propia además de la cúpula del PLD, lo que indica, claro, que sea Leonel o sea Danilo, el tema corrupción e impunidad tiene la misma respuesta. Y de la facción que encabeza en consecuencia a Leonel Fernández, que compite con Danilo y el danilismo en lo relativo al control del partido y del Estado y persiguen garantías de impunidad. Igual es extensiva a las fuerzas que han gobernado y que conforman la oposición electoral conservadora. Solo los movimientos sociales y políticos sociales en lucha y las corrientes políticas impugnadoras de esta dictadura institucionalizada podrían superar ese tranque paralizante. Y de manera muy especial los refiero al caso del movimiento Marcha Verde. Y en ese tenor tiene extraordinaria importancia relanzar con fuerza el movimiento contra la corrupción y por el fin de la impunidad y establecer los elementos coincidentes con el formidable movimiento por el agua y por la vida que está confrontando la minería destructiva y todas las variantes de depredación, desertificación y contaminación ambiental, en tanto gravitan significativamente en ese tema la corrupción y la impunidad. Con atención también en ese mismo sentido, tanto a las potencialidades del reclamo del derecho del pueblo a la salud, en medio del desastre de las políticas públicas en ese orden, como del rechazo ascendente a la violencia de género que lacera cruelmente el componente femenino de nuestra sociedad. Para salir de este tranque paralizante, un Estado que se resiste a los cambios, se necesita asumir una propuesta política que supere el sistema político institucional establecido, comandado actualmente por el PLDismo danilista en competencia o no con otras facciones de la partidocracia tradicional dentro y fuera de su partido. Responsable también esas facciones de los males que estamos enfrentando y muy especialmente del binomio corrupción-impunidad. Se necesita sustentar la determinación de reemplazar esta institucionalidad en proceso de descomposición, este poder constituido
plagado de corrupción, esta Constitución del 2010, desplegando la lucha contra este gobierno y sus pretensiones continuistas mediante un intenso ejercicio de la democracia de calle. Y cuando digo lo continuista, no lo refiero solo al tema de Danilo Medina y su reelección, la cual tiene múltiples obstáculos, que ahora se le agravan con lo que parece ser el criterio muy generalizado de rechazo a cualquier paso que implique aprobar la reelección. De todas maneras, esta gente no tiene en cuenta muchas veces nada de eso y tratan de imponerse aunque den lugar a salidas traumáticas. En lo inmediato, repito, esta determinación debe contemplar un especial énfasis en el juicio político al presidente Medina, pero no solo como simple recurso institucional vía Congreso, sino además y sobre todo para convertir esta demanda en un clamor de la sociedad que impugne su mandato y contribuya a ponerle fin lo antes posible a su funesta gestión de gobierno que preside, y eso hay que hacerlo por la vía de la democracia de calle. En esa dirección es necesario completar esa determinación política con una opción alternativa que debe ser definida próximamente y que incluye todo el debate alrededor del proceso constituyente. Hay fuerzas que se resisten a esto, naturalmente, que tratan de encaminar todo en el terreno de lo electoral sin tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, que lo que unifica al PLD es la determinación de continuar ejerciendo el poder. Lo divide quien ejerce el poder presidencial, que es el máximo poder. Eso lo divide. Pero ellos pueden hacer sus pactos internos. Ellos pueden hacer sus pactos internos. Si bien hay un enorme rechazo a la reelección, no nos podemos quedar simplemente en enfrentar la reelección de Danilo Medina, sino todo el tema del continuismo del PLD, porque ya conocimos y sabemos lo que es Leonel Fernández. ¿Cuál de los dos peor? ¿Cuál de las dos facciones peor? Y entonces lo que tenemos como contrapartida es una oposición sumamente vulnerable, con una composición también degradada, porque viene de toda esa corrupción anterior, y que está presente en un conjunto de partidos que se llama el bloque opositor, que tiene como eje fundamental al PRM, que también está contaminado en alto grado, que quiere presentarse como un partido que se está renovando, pero que sus esencias no han cambiado. Es que incluso tiene postulaciones, o va a tener postulaciones, que realmente son sumamente cuestionables y que no son garantía para el fin de la impunidad, para el fin de la corrupción y para iniciar un proceso de cambio en el país. Así que es muy importante tener esto en cuenta y desarrollar una línea que fortalezca la democracia de calle y que relance la propuesta de carácter alternativo a estas instituciones. Pausamos y volvemos con ustedes. Bien, uno de los grandes problemas que arrastramos en el actual proceso político, económico, social dominicano y en toda la etapa posterior al ejercicio del poder por el tirano Trujillo, es que la nación no logró arrancar de raíz la tiranía, su base. Arrancar de raíz implicaba no solo ajusticiar al tirano, sacar la figura más connotada trujillista del poder, sino implicaba cambiar las estructuras de carácter policial, militar, pero sobre todo
producir un profundo cambio cultural en el país. Pasar de esa fase de predominio del caudillismo, de la concepción del Estado como patrimonio de los que lo ejercen, de la concepción del país como una especie de finca de un mandamás, todo eso. Las asociaciones de carácter internacional, pero se decapitó la tiranía, se mantuvieron las estructuras militares, hubo un interín en la que queda en el ejercicio del poder Joaquín Balaguer, es sacado del país, pero todo lo demás quedó intacto. No es sacado, sino lo sacamos, podemos decir. Una huelga de 11 días. Pero la opción antitrujillista no fue una opción antisistémica, no fue una opción que actuó para cambiar las estructuras. Sin embargo, los bienes de Trujillo eran tan cuantiosos, que se convirtieron, al ser confiscados, a ser expropiados, y en ese momento no era posible expropiarlo en favor de uno u otro oligarca o otro capitalista, sino en favor del Estado dominicano, que el Estado se convirtió en el gran propietario. La historia posterior es otra, comienzan a aprovecharse de las grandes empresas del Estado, a irle sustrayendo recursos, a ir disminuyendo su poder hasta todo este proceso que hemos tenido de privatización y de todo esto. Pero realmente a Trujillo, luego de un intervalo muy pequeño, en lo que el intento de superación de la tiranía estuvo planteado a raíz de la victoria electoral de Juan Bosch, de encaminarse por un curso distinto, que también culturalmente era distinto, el golpe de Estado restaura o impide esa posibilidad. Al golpe se le da una respuesta, que fue la Revolución de Abril del 60, que ese sí fue un movimiento para arrancar desde ahí la tiranía, porque arrasó con las Fuerzas Armadas tradicionales, porque implicaba ya una referencia programática en la Constitución del 63, una Constitución democrática, daba el chance también de erradicar toda esa cultura trujillista e instalar un poder realmente democrático. La intervención norteamericana restaura el viejo régimen hasta la fecha. Eso es lo que ha determinado, luego de los 20 años, 22 años de ejercicio del poder de Balaguer, después incluso de hasta haber acompañado a Trujillo, que siga predominando toda esa idea caudillista. Y eso es la base de esa cultura, en un periodo en el que se degradan los partidos políticos, que se está haciendo un intento de hacer un uso ya del trujillismo, no solo a lo Balaguer, a los que imitan a Balaguer, tipo Lionel, tipo Danilo, sino con un rostro y un nombre vinculado familiarmente a la tiranía. Yo decía que esto es una maniobra, y lo es una maniobra, pero una maniobra que persigue, montándose sobre todo el tema antihaitiano, que era una bandera del trujillismo, de carácter racista, montándose sobre el descrédito de esos partidos, crear una fuerza política que pueda ser usada, no un tanto para ir directamente al poder, que pueda ser usada para darle continuidad a este sistema, derechizándolo aún más, porque por ahí pueden venir alianzas. Yo decía, ojo, hay que ver quién está financiando a este señor, porque él puede tener algo de fortuna, pero lo que siempre se investigó y se dijo era que su madre había perdido mucho del dinero heredado, y todo luce ser que aquí hay alguien también detrás de este tema.
Y el hecho de que la encuesta le haya dado esto y de que hayan puesto en primer plano el tema del porcentaje de los dominicanos y dominicanas que aceptan la presencia de un grupo político en competencia como ese, lo están presentando como si fuera su popularidad. No, ese 40 y tanto % es de la gente que dice sí, que actúa en política. Eso es otra cosa. Hay que ver los niveles de simpatía que puede generar, que tiene que tener alguno en la medida, hay una degradación del sistema de partidos, hay una bandera además que Balaguer, el propio PRD, el PLD, pero más el PLD que el PRD, le dieron mucha fuerza, que es el andeyanismo, que es una bandera de su abuelo. Entonces, naturalmente, todo eso se junta para crear un cuco, un fantasma, ¿no? Es más que un fantasma. Pero en términos de la psicología, para una parte de la sociedad que sabe lo que significó la tiranía trujillista, una gran parte no lo sabe realmente, porque se ha despojado al pueblo dominicano de su memoria histórica. Hay que decir que el papá de ese nieto de Trujillo era un torturador y torturó a los héroes de junio. Hay que decir que ese nieto fue educado en la adoración a su abuelo por su madre, que lo que él tiene en la cabeza es tiranía, es lo peor lo que tiene en la cabeza. Y eso yo lo siento combinado con todo lo que está pasando alrededor de la situación de Danilo Medina y de cómo se persigue hacer una especie de confluencia en un momento determinado de este personaje con el grupo dominante, con el PLD. Entonces, esa es un poco la maniobra. Es una maniobra para darle, como dicen ahora, un nicho del electorado, una franja del electorado a esa corriente. Que naturalmente los partidos tradicionales no se atreven a asumir abiertamente, porque temen las consecuencias que eso puede. Este sí lo puede asumir abiertamente, porque además es su pensamiento. Su pensamiento es, y toda su memoria está alrededor de su abuelo, de su tío Granfi, de su papá, apellido Domínguez, que fueron torturadores, que fueron tiranos, que fueron parte de la tiranía y que además están conformados ideológicamente para el despotismo. Y en los periodos de composición de los sistemas políticos e institucionales, en los periodos de crisis, la sociedad se va polarizando entre la necesaria revolución, las nuevas revoluciones para superar todo eso, toda esa descomposición y el fascismo, el neofascismo. No estamos hablando al estilo nazi exactamente, pero fíjense ustedes que a escala mundial en todos los países se está conformando una extrema derecha de carácter neofascista. En Venezuela, en Estados Unidos, Trump es eso. Y en consecuencia eso se entronca con lo de Trump. En Europa ha crecido la xenofobia, ha crecido el neonazismo, el neofascismo, en todas partes. Y en América Latina, en cada una de las sociedades tenemos fuerzas de extrema derecha con esa característica, xenofóbicas, racistas, fundamentalistas religiosas, las corrientes incluso evangélicas están siendo utilizadas para todo esto. Eso forma parte de todo esto y eso hay que enfrentarlo como es debido. Nos tenemos que despedir por el día de hoy y nos veremos mañana jueves ya, en este tiro al blanco donde se analizan las cosas de otra manera y se puede decir y se dice lo que otros y otras
o muy pocos y muy pocas se atreven a decir en este país. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.